Gracias, Rubén Gutiérrez, senador por Oruro, senador de Oruro, Movimiento al Socialismo. Muchas gracias por estos minutos. Rubén Gutiérrez ha estado con nosotros acá, pero entiendo que ahora está pendiente de varias reuniones. Hoy queremos hablar de esto que ha sido, senador, nuestra subapertura en nuestra edición de papel. Así hemos titulado: el triángulo de litio que incluye al país es un asunto de seguridad nacional en el patio trasero de Estados Unidos. Usted se habrá enterado ya que la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, considera el triángulo del litio como un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos en América Latina. Richardson se preocupa por la extracción de recursos naturales estratégicos de la región por parte de los adversarios de Estados Unidos que aparentan estar invirtiendo, es lo que ella dice, refiriéndose esencialmente a China y a Rusia. Doy un par de elementos más. A mediados de julio del 2022, Richardson ya se había referido también a este triángulo del litio y a su preocupación por una supuesta injerencia de China y Rusia. Cito: China está jugando al ajedrez mientras que Rusia está jugando a las damas. Creo que están allí para socavar a Estados Unidos, están allí para socavar las democracias, había cuestionado entonces. Y ahora Richardson vuelve a ser parte de la atención en los medios por estas declaraciones en videos que han circulado en redes sociales y en medios tradicionales también. No podíamos sino buscar una voz en el gobierno, y si no era en el gobierno teníamos que buscar también una reacción en el legislativo. Gracias, Rubén Gutiérrez, por haber aceptado esta entrevista, y me gustaría conocer su percepción sobre esto. Nosotros, en primera instancia, rechazamos categóricamente estas expresiones racistas, coloniales, imperialistas de la señora Richardson, Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, que representa al militar Unidos, porque aquí existe en nuestro país y en América Latina gobiernos dignos que anteponen siempre la soberanía de todos, que significa la defensa permanente de nuestros recursos naturales. Siempre se han interesado de nuestros recursos naturales estratégicos. ¿Por qué? Porque nos permiten, ante todo, dar un salto cualitativo y superar la extrema pobreza y la pobreza como estamos haciendo nosotros en nuestro país. Consecuentemente, los recursos naturales están siendo nomás vistos, codiciados por potencias extranjeras como es Estados Unidos, pero en esa lógica colonial en el que cree que en pleno siglo XXI todavía existen países subordinados, países que responden a una lógica unilateral de hegemonías imperialistas. Consecuentemente, nosotros estamos convencidos que ya no es el tiempo de hegemonías, no es el tiempo de colonialismo. Bolivia es un país independiente, soberano, y no es colonia de Estados Unidos, de ninguna potencia extranjera. Aquí nosotros definimos nuestro destino histórico. El pueblo boliviano va a defender sus recursos naturales, aún así le cueste una lucha permanente, como en diferentes procesos de desestabilización que han generado a través de la ruptura del orden constitucional, como son los golpes de Estado, pero el trasfondo de estas desestabilizaciones siempre es el control y fundamentalmente la apropiación de estos excedentes. Históricamente, Claudia, hemos tenido lo que decía René Zabaleta Mercado, la querella del excedente. Fue el oro, fue el estaño, nuestros recursos hidrocarburíferos que nos ha costado recuperar para que el Estado asuma el control de toda la cadena productiva, y consecuentemente ahora el litio boliviano, nuestros recursos evaporíticos, está en manos del pueblo boliviano y por definición del constituyente boliviano, los recursos naturales estratégicos son de propiedad del pueblo boliviano, no se pueden concesionar, no se pueden vender, no se pueden capitalizar, menos privatizar. Así que estos recursos, como son los recursos evaporíticos, vamos a defender como gobierno nacional, como departamentos que estamos involucrados en la industrialización de nuestros recursos evaporíticos. Consecuentemente, ningún gobierno extranjero, máxime tratándose de Estados Unidos, va
interferir en asuntos internos, en cuestiones soberanas que nosotros como gobierno nacional, como pueblo boliviano, definimos el curso de nuestro destino histórico, el curso del proceso de industrialización y consecuentemente es una alerta para que el pueblo boliviano esté unido, cerremos filas en función a nuestros recursos naturales estratégicos. Hay que cerrar filas, sin embargo, también con los adversarios en el legislativo. Senador, tengo esta pregunta porque creo que es necesario un debate plural entre masistas y no masistas. Los masistas hoy tienen mayoría en el legislativo, pero me parece fundamental un debate patriota entre las distintas fuerzas. No veo angelitos en ningún lado, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Rusia, senador. Son nuestros recursos y estamos en el foco de atención de intereses. Coincidirá conmigo de que no solamente se trata de Estados Unidos y que llega un momento clave en esta historia última de ser guardianes de nuestros recursos. Sí, Claudia, son intereses que se han expresado no solo de carácter económico, de carácter geopolítico, de carácter de lo que significa la extracción de este recurso geopolítico tan importante como es los salares que tenemos en dos departamentos importantes del país, Oruro y Potosí. Estamos hablando también de intereses políticos, económicos, comerciales, de carácter interno también. Mira, imagínense, hay algo que es consonante, es algo sintomático, cómo se dan las cosas. Sale la señora Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, a declarar en una segunda ocasión, con una clara injerencia en asuntos internos que nosotros deberíamos resolver, y eso no conoce el gobierno de Estados Unidos, porque para ellos simplemente es injerencia, dominación, subordinación. Nosotros ahí, pero lo más preocupante es que hay algunos sectores, personalidades, que le siguen la corriente, ¿no? Ante esas declaraciones, ¿cómo es posible de que de manera inmediata exista afanes de desestabilización, movilizaciones con bloqueos? Han tomado la planta de cloruro de potasio, la planta de carbonato de litio allá en el departamento de Potosí, cuando en realidad nosotros deberíamos estar unidos para desarrollar esta importante materia prima, un recurso estratégico que nos va a permitir transitar y cambiar la matriz energética. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Senador. No solo son intereses extranjeros o extranjeras, sino también intereses internos que inclusive hacen coro a algunas de estas declaraciones desafortunadas, y nosotros desde luego estamos atentos para rechazar y fundamentalmente condenar estas declaraciones de la señora Richardson, que representa esa lógica imperial, esa lógica colonial en pleno siglo XXI. Senador, si usted me permite, para terminar este contacto, quiero preguntarle brevemente sobre la ley de recursos evaporíticos. Entiendo que usted nos tiene novedades. Sí, nosotros hemos estado trabajando como departamento de Oruro y también con los hermanos del departamento de Potosí, sus instituciones como la Universidad Tomás Frías, la Universidad Técnica de Oruro, el Comité Cívico del departamento de Oruro, el Comité Cívico de Potosí, CONCIPO. También estaba la Sociedad de Ingenieros de Bolivia en una jornada que ha durado 2 días. En realidad son 2 jornadas, el 17 y el 18, en el que nos hemos puesto de acuerdo en un documento base que ya ahora es un proyecto de ley sobre la ley de recursos evaporíticos y litio. Ahí estamos definiendo, sobre la base de lo que define la Constitución, el Estado asume el control soberano desde la prospección, exploración, extracción, transformación hasta la comercialización de toda la cadena productiva de los recursos evaporíticos y del litio. Hay una institucionalidad, hay unos procedimientos, se habla también de regalías, se habla de impuestos, se habla de la participación de las gobernaciones, de los municipios que están comprendidos en ambos salares. Consecuentemente, hemos trabajado, ahora ya está en el ámbito de la Cámara de Senadores,
y consecuentemente ya está en consulta para el órgano ejecutivo para que se pueda pronunciar sobre el informe de viabilidad. Consecuentemente estamos en esa etapa. Ya no habría ninguna razón política para convulsionar, para continuar con los paros, ni los bloqueos, porque no se justifica. Nosotros hemos cumplido y consecuentemente está en marcha este proyecto de ley que se ha presentado a la cabeza de nuestra senadora Mary Choque, quien ha estado trabajando no solo en coordinación estos últimos meses, estamos hablando 2 años de trabajo intenso en mesas técnicas, simposios, y consecuentemente ya tenemos una propuesta que vamos a debatir, lo vamos a tratar como corresponde en el procedimiento legislativo y desde luego en la lógica siempre de nuestro gobierno nacional de que hemos iniciado y Bolivia está transitando por el camino de la industrialización cuando se ha firmado con su KTCBC en enero. Con esta importante firma de convenio se va a emplazar 2 plantas de carbonato de litio en grado batería. Estamos hablando de más de $1.000 millones de inversión que va a significar y consecuentemente esto va a significar empleos, ingresos excelentes para los 2 departamentos y para todo un país. Consecuentemente estamos avanzando a paso firme y eso es lo que tenemos que cuidar los bolivianos y las bolivianas. Las movilizaciones, los bloqueos injustificados nomás atentan, ponen en riesgo, quieren hacer fracasar esta política de industrialización de nuestros recursos evaporíticos como es el litio en estos 2 departamentos. De hecho, senador, hoy en nuestra portada tenemos esta información. YLB pierde $400.000 por día en el marco de este bloqueo en el complejo. ¿Estamos en la cifra acertada? Sí, el presidente de YLB ha informado las pérdidas materiales, fundamentalmente sobre el bloqueo, y no están dejando inclusive ingresar alimentación para los trabajadores que están en la planta. Esto no puede ser, es un atentado a la salud, a los mínimos elementales. Una movilización tiene que tener una plataforma, un pliego petitorio, pero en realidad ahí no aparece el tema importante que es el litio. Hay otras reivindicaciones de carácter local, caminos, salud y otras reivindicaciones que pueden ser legítimas, pero no es la forma, porque en el tema del litio, en el tema de nuestros recursos evaporíticos, estamos avanzando a paso firme para la industrialización. Imagínense de que hemos iniciado, es un recurso estratégico que va a cambiar el modelo de la matriz energética en nuestro país y en el mundo. Así que no es hora de perder tiempo, no es hora de boicotear y desestabilizar a nuestro gobierno que tiene clara el horizonte político, el horizonte económico de la industrialización, porque estamos en esa etapa de la industrialización y el litio para nosotros significa un contrapeso económico en la diversificación de nuestra matriz productiva. ¿Somos un país hidrocarburífero? Sí. ¿Somos un país minero? Sí. ¿Somos un país turístico, cultural, con potencialidades? Sí, pero también hay que diversificar y el litio aparece perfectamente en este momento constitutivo para la economía de nuestro país, así que hay que defender y hay que cerrar filas a autoridades nacionales, autoridades departamentales, organizaciones, el tejido social, el tejido empresarial. Por eso el día de ayer inclusive nosotros estuvimos reunidos en el departamento de Oruro muy preocupados porque estos bloqueos perjudican al avance en lo que se refiere a la industrialización de nuestro salar, tanto de Uyuni como de Coipasa en el departamento de Oruro.